Hace 500 años, cuando los españoles conocieron las tierras de las altas montañas de Colombia, le dieron el nombre de páramos, nombre que evocaba las cumbres de las montañas de España, tierras yermas, desérticas y desoladas. Para los nativos, para los indígenas precolombinos y actuales, el páramo es tierra sagrada, origen del agua y de la vida, lugar donde habitan los dioses. Es difícil imaginar que una misma tierra produzca dos visiones tan antagónicas y encontradas. 500 años después, el páramo sigue siendo un territorio misterioso y fascinante, escenario de grandes conflictos que en las últimas décadas se ha visto abocado a una profunda crisis que amenaza con destruirlo. El caótico desarrollo de la sociedad colombiana, que ha multiplicado por 4 su población en 30 años, y sus violentos conflictos sociales, han puesto en peligro todos los ecosistemas del país. Los páramos, ecosistemas tan frágiles como importantes para la vida, están perdiendo la batalla de la sobrevivencia. Los páramos están amenazados por el exceso de población, el maltrato de sus suelos con la ganadería extensiva, los cultivos de papa, la explotación minera y la construcción de embalses que se necesitan para surtir de agua las cada vez más populosas ciudades colombianas. En Colombia, un país con 37 millones de habitantes, más del 80% de la población puede disfrutar del agua gracias a los páramos. De allí el peligro de que la fábrica del agua se agote. Gran parte del misterio de los páramos se debe a que existen muy pocos en el mundo. Los páramos son un fenómeno que solo se encuentra en las altas montañas de las tierras tropicales. En el continente americano, encontramos páramos en una zona comprendida entre Costa Rica, en el sur de Centroamérica, y el Perú, en la parte norte de Sudamérica. Colombia, equidistante de estos dos países, en el extremo norte de Sudamérica, es el país del mundo que más páramos tiene. Esto se debe principalmente a que la gran cordillera de los Andes atraviesa el país de sur a norte en 3 grandes ramificaciones, ricas en altas montañas. Del páramo nos impresiona y conmueve la belleza extraña de sus paisajes, la desmesura de su abrupta geografía, coronada a veces de magníficos nevados y asediada por abismos insondables, la transparencia del aire o la magia de la niebla, su vegetación afelpada y colorida en tiempo seco y gris y misteriosa en época de lluvia. El hondo silencio, el silbido cortante del viento, la soledad que reina omnipresente y la constante presencia del agua. El solo nombre de páramo evoca el sentimiento de algo misterioso, frío, lejano, desolado. Pero el páramo está increíblemente vivo y posee una gran diversidad biológica. El páramo en sí, con toda su vegetación y su fauna, su flora, es extraordinario dentro del mundo. Es una gran riqueza, es una gran biodiversidad, como decimos, y sabemos que la biodiversidad es muy importante, que nos puede dar muchos recursos en el futuro. Entonces, su conservación desde este punto de vista es muy importante, pero hay otra importancia que es el aspecto, digamos, del agua. Es decir, conservar los páramos es importante para la conservación del agua. Y ahí estamos delante de un problema muy grave porque cada vez más vemos que hay más gente en los páramos. La destrucción de la vegetación y del suelo de los páramos es cada vez mayor, especialmente como actividad, por ejemplo,
digamos, los paperos, que en grandes partes simplemente destruyen el páramo para sembrar grandes áreas en papa. Ahí estamos ante un problema que tenemos que resolver. Yo sé que hay que escoger papas o agua. Cuando recorremos el páramo, podemos entender por qué se le ha llamado la fábrica del agua. El páramo es como una gigantesca esponja que condensa constantemente el agua de la atmósfera húmeda de las alturas o la recoge de los pequeños riachuelos que se desprenden de las cumbres nevadas. Esta se escurre por los escarpados valles y vertientes de las montañas andinas y da nacimiento a los grandes ríos colombianos. Este país, rico en agua, tiene una vasta geografía surcada por innumerables quebradas y pequeños afluentes que alimentan sus enormes ríos. El Magdalena, el Cauca, el Putumayo, el Meta, deben gran parte de su poderoso caudal al agua que proviene de los páramos. En el páramo, hasta el mismo aire está cargado de humedad. El proceso de condensación es sorprendente. La niebla, al contacto con la planta, se materializa en rocío, se convierte en pequeñitas gotas de agua. Al amanecer podemos ver la piel lanuda de los enormes frailejones y las diminutas plantas llenas de rocío, de millones de gotas de agua que tiemblan en el borde de las hojas y caen una a una, contribuyendo a alimentar la gran esponja del páramo. Algunos animales también contribuyen a retener el agua. Esta araña no ha capturado ninguna presa en su telaraña, pero sí miles de gotas de agua. En el páramo existen miles de hilillos de agua, de riachuelos, de lagunas, humedales, turberas y pantanos. A veces lo que parece tierra firme es un inmenso colchón de vegetación empapada de agua y de suelo turboso debido a las bajas temperaturas y a la constante humedad. Al pisar el musgo, nos hundimos. Las plantas se han adaptado a estos ambientes, convirtiéndose en almacenes vivos de agua. Si miramos de cerca un frailejón, la planta más característica del páramo, descubrimos que su piel está compuesta de minúsculas vellosidades que evitan que las gotas se escurran fácilmente por su tallo. Las bromelias, vistas desde arriba, tienen como corazón una gran roseta en donde la lluvia o el rocío se aposenta, lo que les permite tomar del agua acumulada los nutrientes que necesitan durante meses. El musgo que crece pegado a la superficie del suelo tiene forma de esponja que le permite almacenar el agua. Si cogemos un poco de musgo y lo exprimimos, suelta una cantidad sorprendente de líquido que no habíamos visto y que equivale hasta 40 veces su peso. La fábrica del agua tiene un origen muy antiguo. Después del levantamiento final de la cordillera de los Andes, en el Pleistoceno, se formó en las altas cumbres un nuevo ambiente con grandes cambios climáticos. Durante millones de años, estas cumbres se vieron coronadas por inmensas masas glaciares que a veces descendieron hasta los 3.000 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Cuando el clima general de la Tierra se calentó, los grandes glaciares retrocedieron. Podemos ver las huellas dejadas por los glaciares en la montaña, que imprimen al paisaje paramuno su modelado tan particular. Las grandes crestas agudas, los circos glaciares, son algunas de las formaciones de rocas que aparecen quebrantadas por lo que fue el peso de las grandes masas de hielo. Esta franja de tierra que parece haber sido dejada por un gran derrumbe es la huella de un glaciar.
podemos ver el sitio exacto a donde llegaba antes de empezar a retroceder por el cambio climático. El arco de tierra y rocas al final de la pendiente marca el punto en donde el glaciar se detuvo y desde donde empezó a retroceder. En muchos lugares en donde hubo glaciares, hoy existen lagunas y grandes hondonadas. Actualmente, los páramos están ubicados en promedio entre 3.000 y 4.800 metros sobre el nivel del mar, en una franja intermedia entre el límite superior de los bosques de niebla tropicales y las cumbres nevadas. En los páramos el clima es sorprendentemente variado. En la época seca, durante un día soleado, la temperatura es muy agradable. A ras del suelo puede alcanzar hasta los 20 grados centígrados o más. Pero un día soleado puede convertirse rápidamente en un tiempo gris, azotado por la llovizna fina del páramo, cruzado por fuertes vientos y cambiar dramáticamente la confortable temperatura por el intenso frío típico de estas regiones. Al amanecer, pueden presentarse heladas con temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. El contraste de temperaturas entre el día y la noche es mucho mayor que en otras zonas de la montaña. Tanto que se definió a los páramos como esa región en donde el día es verano y la noche es invierno. El suelo pobre en nutrientes, el frío, las heladas y los cambios súbitos de temperatura y luminosidad han obligado a las plantas a protegerse. Por eso su escasa altura, sus tallos cortos recubiertos de piel y sus hojas reducidas o arrocetadas. El frailejón es definitivamente una de las plantas más emblemáticas del páramo. Con su forma de vida en roseta, tiene unas hojas muy protegidas de la alta radiación, de las temperaturas muy bajas y sobre todo los pelos muy finos la protegen eficientemente de esos factores ambientales. Y además en el centro podemos ver las hojas más jóvenes también allá en el fondo protegidas de las bajas temperaturas. Por otro lado, en el tallo también acumula las hojas secas que lentamente se van descomponiendo y sueltan los nutrientes al suelo y además protege el tallo de las bajas temperaturas. Eso le daba el aspecto como de un fraile, que entre la neblina llevó a que se le dijera frailejón, como podemos ver aquí. Todos los páramos son diferentes. Existen páramos secos y páramos húmedos por causas topográficas o del relieve local. En la Sierra Nevada del Cocuy, el páramo aparece a los 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, debido al aire caliente que proviene del cañón seco del río Chicamocha. Por eso el Cocuy es un páramo seco. Las lluvias en este territorio son escasas. El viento sopla constantemente y trae oleadas de calor de los hondos cañones que lo circundan. El paisaje es árido y la vegetación es pobre. El agua de este páramo proviene en su mayoría de los picos de la Sierra Nevada del Cocuy. El sol, el viento y el calentamiento general del clima han acelerado el proceso de deshielo y es fácil ver cómo verdaderos torrentes de agua se precipitan desde las cumbres nevadas hacia el páramo bajo. Un ejemplo de páramo húmedo lo encontramos en el sur de Colombia. Cerca a la línea ecuatorial existe el páramo más bajo del mundo, en el valle del río Guamués, a orillas de la laguna de la Cocha, ubicado a 2.760 metros sobre el nivel del mar. En este páramo se dan largas estaciones de lluvia, el aire se mantiene cargado de nubes, de niebla y de humedad, y el suelo permanece turboso y mojado todo el año.
Esto no ha permitido que crezca el bosque húmedo natural propio de esta altura, y en su lugar ha crecido un páramo frondoso y exuberante. Lo curioso es que en las colinas aledañas, unos pocos metros más arriba, vuelve a crecer el bosque de niebla, y más arriba aparece de nuevo el páramo. Secos o húmedos, los páramos están cambiando aceleradamente debido a las grandes variaciones del clima general del planeta. La frontera entre páramos y nevados, por ejemplo, ha ido subiendo de altura en las últimas décadas. La nieve está retrocediendo gradualmente, aproximadamente 11 metros al año, debido al calentamiento de la atmósfera y al consecuente deshielo. Erwin Krauss, quien fuera el pionero de los montañistas en Colombia, fue testigo excepcional de este fenómeno. Entre los años 30 y 60, él escaló casi todos los grandes nevados de Colombia y fue el primero en filmarlos y dejar un testimonio de lo que estas cumbres fueron en esas épocas. La retracción de los nevados ha sido, que es mundial, se ha producido en Colombia también, tanto así que hoy el Tolima tiene una capa de nieve muy pequeña, el Quindío ya no tiene nieve, Santa Isabel está también, el Ruiz está retratándose. El único que no se ha movido en ese sentido es el Nevado de Huila. ¿Por qué? Porque todavía tiene algo de selva alrededor y llueve más allá que en otras regiones del país. Estas imágenes filmadas en el año 40 por el mismo Krauss en la Laguna de la Sierra, en la Sierra Nevada del Cocuy, nos muestran claramente la abundancia de nieve en la zona y cómo la gran masa de hielo llegaba hasta la laguna. Cambió a un punto tal que en la Laguna de la Sierra, en donde el glaciar caía directamente a la laguna, ya se había retirado alrededor de unos 100 metros verticales, de manera que el hielo ya no tocaba la laguna, como se ve en la película. Estas imágenes filmadas por Krauss en los años 60 con estas otras filmadas en el año 98 para ver cuánto se ha acelerado este proceso de deshielo en los últimos años. Hoy en día el área de los nevados colombianos y en general los de todo el mundo se ha reducido dramáticamente y es probable que pertenezcamos a una de las últimas generaciones del planeta que conozca el esplendor de las que alguna vez se llamaron las nieves perpetuas. El aire enrarecido y falto de oxígeno, los suelos areniscos o de piedra, harán que estas cumbres se conviertan en inmensas esculturas, en tristes y desolados desiertos. Pero la naturaleza es persistente. En estas rocas del páramo ya aparecen los primeros retoños de algunas plantas. Y en miles de años, debido a un proceso denominado sucesión vegetal, lo que hoy es un paisaje desolado, estará rebosante de vegetación paramuna. En el páramo, a pesar de su exigente clima, existe una gran variedad de plantas. Aún así, la tierra de los páramos no es buena para cultivar, como lo podemos ver en esta granja experimental de la Laguna de la Cocha. Esos surcos son para secar un poco la tierra porque el nivel freático es demasiado alto. Entonces, hay que hacer eso especialmente para los árboles frutales, ¿no? Y para las leguminosas. Siempre la tierra seca mejora los productos, ¿no? La humedad lo pudre mucho al tubérculo, entonces hay que secar la tierra.
La fragilidad de los suelos en esta región es tan grande que suceden fenómenos tan curiosos como el de esta inmensa zanja. En un principio, fue un pequeño canal de 50 centímetros de profundidad, hecho por el hombre para arrastrar madera. Por causa del agua y debido a la fragilidad del suelo, se fue expandiendo hasta su tamaño actual. Con esta clase de suelos, es un milagro que haya tal variedad de vegetación. Basta recorrer una pequeña distancia para ver una gran diversidad de plantas y de comunidades vegetales. En el mundo entero se han clasificado alrededor de 250.000 especies vegetales. Colombia, que es un país privilegiado por su biodiversidad, tiene alrededor de 55.000. Solo en los páramos, con sus condiciones inhóspitas, se han encontrado entre 3.000 y 4.000 especies, el 60% de las cuales crece allí exclusivamente. La mayoría de ellas provienen de las regiones árticas y antárticas del planeta. A lo largo del tiempo, muchas especies vegetales viajaron desde los extremos de la Tierra hacia los trópicos, llevadas por el viento. Algunas fueron traídas por las aves migratorias transportadas en su estómago o pegadas en sus cuerpos. El antepasado de esta mora viajó del norte del continente americano. Estos cojines verdes, característicos de los páramos altos, llegaron desde los confines de Sudamérica. Plantas como el frailejón treparon hacia las alturas desde las grandes selvas que cubren las laderas de la cordillera de los Andes. El páramo ha sido el lugar de encuentro de estas plantas viajeras. En un proceso que duró miles y miles de años, todas se fueron adaptando al frío, a la alta radiación ultravioleta propia de la altura, al exceso de humedad, a la quebrada topografía, a los suelos poco desarrollados y a las cambiantes condiciones climáticas del páramo. Cada uno de estos problemas exigió estrategias de adaptación muy diferentes e ingeniosas que se repiten en otros continentes en donde hay páramos. Los frailejones eran árboles de las regiones andinas que para adaptarse al páramo se despojaron de sus ramas y desarrollaron un solo tallo, recto, grueso y de médula carnosa. Mira, mono, las cicatrices del frailejón están marcando la edad. Suponiendo que florece una cada año, nos estaría dando casi 40 años de edad de este frailejón. Este bello cojín, denso y compacto, es en realidad un conjunto de especies, de hojas diminutas que se protegen mutuamente. Juntas pueden acumular más agua y nutrientes y conservar el calor en su interior. Los arbustos redujeron su tamaño y formaron tallos leñosos o semileñosos muy ramificados que producen pigmentos y resinas protectoras. Algunas hierbas desarrollaron un ciclo de vida muy corto. Dispersan sus semillas rápidamente, se reproducen y mueren en poco tiempo. El proceso de adaptación de los animales ha sido muy distinto. Los grandes mamíferos son exclusivos de estas regiones, como el borugo y la danta de páramo, casi extinguida y difícil de encontrar, y muy parecida a esta, su prima, que habita en regiones más calientes. Otros animales como los venados, los osos andinos, los pumas y otras especies de dantas recorren el páramo como territorio de caza o para ir de un bosque de niebla a otro, pero no viven aquí de manera permanente. Por aquí estuvo el oso hace poco. Aquí están los restos de la comida. El oso arranca las hojas y la planta completa y se come el corazón, que es su principal alimento. Este lagarto, propio de los páramos del Cocuy, parece descansar, pero en realidad está absorbiendo el calor acumulado en la superficie de la roca. Las aves migratorias que pasan por el páramo prefieren las grandes lagunas y pantanos. El gran cóndor de los Andes se pasea solitario, explorando las vertientes de las montañas en busca de alimento.
Su capacidad de vuelo es tan grande que puede ir por la mañana hasta bien adentro del Ecuador y regresar al territorio colombiano por la tarde. Esta ave rapaz, adorada por los indígenas precolombinos, es el símbolo de las altas montañas de los Andes y su efigie se puede ver en el escudo de Colombia. En los últimos años ha estado a punto de extinguirse, pero gracias a los esfuerzos de varias instituciones internacionales, se espera que los pocos ejemplares que aún viven puedan reproducirse y garantizar que existan cóndores por muchísimos siglos más. Desgraciadamente, la gran mayoría de las especies que habitan en el páramo están en peligro de desaparecer de la faz de la Tierra. Tenemos el ejemplo de este osito que lo encontramos en Barranca Bermeja. Fue un oso que fue capturado de pronto en el páramo y lo liberaron en Barranca Bermeja. Es un animal que de todas maneras no es su hábitat habitual y eso está pasando con casi toda la fauna colombiana. Está perdiendo su espacio porque está siendo invadido por el ser humano. Los hombres son los otros habitantes del páramo. Esta familia del cocuy vive en el límite de lo imposible, a 4.000 metros de altura, lejos de sus vecinos y del pueblo más cercano. Su única riqueza son unas cuantas vacas y ovejas. El hombre del páramo es tan parecido como su paisaje. Es de expresiones de acuerdo a la hora del día. Yo digo, en la mañana es tímido, es frío, ya va creciendo, va calentando el sol y ellos se van cambiando de actividad. Y en la tarde ya vuelve con la oscuridad, ya viene la nostalgia y al lecho, alrededor del fogón en la cocina. ¿Me sirve la sopa, señora? Los tradicionales y escasos pobladores del páramo fueron siempre gente muy alejada de los afanes de la civilización. El motivo del frío será la gente no pega por acá. Este es un clima para duros, no para los que nos podemos aguantar, porque no tan a mano cualquier persona pega aquí en este alto. La familia Herrera vive en el páramo del Cocuy desde hace muchos años. Durante el año, ellos subsisten del cultivo de papa, de la cría de caballos, de vacas y de ovejas. Como caso excepcional, tienen una pequeña empresa turística para estudiantes y escaladores que llegan una vez al año durante el tiempo de sequía para recorrer los nevados de la región. Tienen una casa para vivir y otra para alquilar, y ambas están construidas con frailejones, porque es un material excelente para conservar el calor. El páramo tiene fama de ser cruel e inhóspito, especialmente en épocas de lluvias, cuando la atmósfera permanece completamente cerrada, llena de nubes y de niebla. Durante estos meses llueve constantemente y el viento sopla de manera cortante e inclemente, aumentando la sensación de frío. En la época de la conquista española, pocos valientes se atrevieron a cruzar por los páramos. Algunos cronistas contaban que los caminos del páramo estaban marcados por los esqueletos de hombres, caballos, mulas y ganado que habían muerto por el frío. El conquistador Nicolás de Federman fue uno de los primeros europeos que tuvo una experiencia trágica en el páramo. En su afán de llegar rápido a la sabana de Bogotá, desde Venezuela, subió desde los llanos orientales hasta el altiplano, cruzando la cordillera, y se encontró con el páramo de Sumapaz, donde la mayoría de sus soldados pereció víctima del clima. La vida aquí es dura para los hombres. Los tuneos, muiscas, aruacos y otras tribus precolombinas conocieron muy bien el páramo. Para todas estas tribus, aunque alejadas en el tiempo y en el espacio, los páramos eran tierras sagradas, lugar donde nace el agua y habitan los dioses.
Cada valle, planicie, pico, río o laguna del páramo estaba dedicado a una deidad. Las lagunas eran los lugares preferidos de culto. Dice la leyenda que todos los años el cacique de Guatavita se cubría el cuerpo desnudo con polvo de oro para sumergirse en la laguna en honor a sus dioses. De allí nació el mito de El Dorado, tesoro de magnitudes fabulosas que excitó a los españoles y los llevó a esculcar hasta el último rincón del continente americano sin que pudieran encontrarlo. Todavía existen tribus indígenas en el páramo o cerca de él, como los guambianos y paeses en la región del Cauca y los cogis en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para todos ellos, el páramo sigue siendo sagrado. Los paeses, por ejemplo, se han propuesto recuperar sus tradiciones como una manera de consolidar su identidad cultural y fomentar la unidad de sus miembros. Desde 1994, han revivido uno de sus más antiguos rituales. Cada año, suben a la laguna de Juan Tama, el padre de todos los paeses, a rendirle homenaje. Juan Tama vivió en el siglo XV de nuestra era y fue el cacique que dio origen a su linaje. Antiguamente, cuando la cultura nasa estaba en problemas, surgió un cacique hijo del agua, lo parió el agua y el padre es la estrella, Juan Tama de la estrella Calambás. Él nos enseñó muchas leyes, nos enseñó a comportarnos con la naturaleza, a comportarnos con nuestra sociedad. Ese día, celebran la ceremonia de limpieza de los bastones de mando. Cada corregidor o jefe veredal ejerce su autoridad durante un año y tiene un bastón que simboliza su poder. Durante el ritual, lavan los bastones para quitarle las impurezas o influencias negativas que pueden haber adquirido durante el ejercicio del cargo. Y luego, los entregan a los nuevos corregidores elegidos por elección popular. Juntos pasan la noche mascando la hoja de coca, hablando y recordando a sus antepasados. Este ritual es muy importante para ellos, porque les ha demostrado que unidos pueden enfrentar todo, incluso el frío de la noche, que baja a menos de 0 grados centígrados. Los paeses son conscientes de que están destruyendo el páramo, del cual obtienen principalmente agua y plantas medicinales, pero tampoco ellos han encontrado la manera de evitar su deterioro. El problema de los páramos es uno que nos ha dado como mucho dolor de cabeza a los cabildos y casi a todo el resguardo por el problema del mala utilización de la comunidad, ¿no? Puesto que los páramos los han cogido para mantener ganado y pues eso acaba con el páramo, y también logramos de que el resguardo se amplíe pues con el objetivo de que la disculpa que daba la gente era pues porque no tenían tierras, ya que los páramos son un sitio pues sagrado donde los médicos tradicionales pues también consiguen sus plantas medicinales que son muy buenos para los ritos que se hacen en los resguardos, en la comunidad. El mayor problema que tienen es la falta de tierra y se ven obligados a sobreutilizarla para poder sobrevivir. Como sucede con la mayoría de las comunidades del planeta, la necesidad apremiante de sobrevivir no les ha permitido diseñar una estrategia eficaz para proteger su medio ambiente. El páramo siempre ha sido escenario de grandes conflictos en la vida de Colombia. Durante la conquista española, en el siglo XVI, muchas tribus indígenas utilizaron el páramo para esconderse y luego bajar por sorpresa para atacar a los españoles. Muchos años después, a principios del siglo XIX, durante la guerra contra los españoles por la independencia, el páramo fue un territorio estratégico que permitió que las tropas libertadoras tomaran por sorpresa a sus enemigos.
es famoso el páramo de Pisba, lugar que atravesó el libertador Simón Bolívar al mando de un ejército de llaneros acostumbrados al calor, muchos de los cuales murieron por el frío y el hambre. Los españoles nunca imaginaron que Bolívar pudiera cruzar la cordillera de los Andes por un lugar tan escabroso y difícil, y por eso fueron derrotados en la batalla de Boyacá, que fue decisiva para la liberación del país. A mediados del siglo XX, en los años 50, cuando surgieron los actuales grupos guerrilleros en Colombia, el páramo volvió a tener agónico en los conflictos armados del país. Desde esa época, los páramos se convirtieron, para los grupos alzados en armas, en verdaderos centros de operaciones, desde los cuales se pueden desplazar fácil y rápidamente a cualquier lugar del país. El conflicto armado ha tenido una gran cuota de víctimas inocentes. Varios ecologistas y ambientalistas han sido amenazados por el solo hecho de realizar su trabajo en estas zonas, y algunos han sido asesinados. Hace algunos años, el INDERENA, Instituto Colombiano de Recursos Naturales, empezó a construir esta casa para promover desde allí su política de investigación y protección del páramo. Se buscaba que los campesinos y habitantes de la región no sacaran su ganado a pastar al páramo, que nadie cortara árboles para sacar leña y, en general, que no se tocara ninguno de los recursos naturales. Pero los campesinos no estaban de acuerdo con una política que les quitaba recursos para sobrevivir y no les daba ninguna alternativa razonable. El biólogo encargado de esta tarea fue asesinado por el ELN, grupo guerrillero que aprovechó la coyuntura para ganarse el apoyo de los campesinos y demostrarle al Estado que ellos son los que controlan la zona. La casa no se pudo terminar de construir y desde esa época nadie más ha intentado continuar con alguna campaña conservacionista en la zona. El asesinato de los ecologistas Mario Calderón y Elsa Alvarado en 1997 ha tenido gran repercusión internacional. Ambos venían trabajando desde hace varios años en la creación de una reserva forestal en el páramo de Sumapaz. Ellos y varios grupos ambientalistas promovían la creación de reservas forestales privadas para luchar contra el deterioro ambiental que sufre el país. Sus asesinatos, cometidos por los grupos paramilitares, han puesto en peligro el trabajo ecológico que venían realizando, pues otros ambientalistas temen acercarse al páramo por miedo a ser asesinados. Pero la guerra no es lo único que amenaza la vida de los páramos. Aunque hay muy pocas industrias en los páramos, algunas han alterado fuertemente su equilibrio ecológico. La fábrica de cemento Samper, que existe en el páramo de Chingaza, es un buen ejemplo de ello. Una de las minas de caliza de la fábrica vertía todos los residuos a esta laguna en la que nace el río que alimenta el acueducto del municipio de Fomeque. El municipio interpuso una demanda para cerrar la mina y tratar de recuperar el río y la laguna. Pero la empresa de cementos insiste en reabrir sus instalaciones y continuar produciendo este daño ambiental. El cultivo de amapola, aunque no se haga directamente en los páramos, es otro grave problema que amenaza a estos ecosistemas. Hoy en día, Colombia es el primer exportador de derivados de la amapola hacia los Estados Unidos. Muchos campesinos e indígenas, atraídos por el dinero de los narcotraficantes, han estado tumbando la selva húmeda tropical que limita con el páramo para sembrar amapola. Estos cultivos extensivos y la fumigación que adelanta la Policía Nacional para erradicarlos han alterado el equilibrio ecológico de la alta montaña. Pocas son las cosas que actualmente se hacen para proteger a los páramos. Se han creado parques nacionales que incluyen sus extensos territorios, pero no existe voluntad política y el Estado es incapaz de hacer cumplir la mayoría de las normas ambientales que rigen para ellos. La conservación de un parque nacional se basa básicamente en problemas con gente, porque ellos dependen y todo el esquema de desarrollo del país se basa en uso de recursos naturales. Ese uso, en la mayoría de las veces, es un uso inadecuado. El caso, por ejemplo, de parques de montaña, como es el Parque Nacional Chingaza, se utilizan zonas de alta pendiente para abrir potreros, para meter ganado. Entonces se empieza a tumbar bosque de una alta diversidad,
para crear un potrero para 2 o 3 reses que tiene el campesino con un espacio de tierra muy pequeño. El páramo de la Cocha, al sur de Colombia, es un buen ejemplo de los esfuerzos que están haciendo algunas personas y entidades privadas para proteger a los páramos. La familia Duque lidera desde hace 2 décadas una serie de actividades para proteger la biodiversidad del páramo de la Cocha. Este páramo sufre un alto impacto ambiental debido a los cultivos extensivos de papa y a que muchos campesinos obtienen gran parte de sus ingresos de la tala del bosque para producir carbón de leña, del cual existe gran demanda en Pasto, centro urbano cercano a la Cocha. La familia Duque ha promovido cooperativas de campesinos con el fin de desarrollar métodos alternativos de subsistencia, como el cultivo de truchas, la producción de mermeladas con plantas nativas o el ecoturismo. Sus esfuerzos han logrado cambiar la actitud de los campesinos de la zona y crear una conciencia ecológica, pero no han logrado detener el deterioro del páramo, sobre el que se cierne un peligro aún mayor. El Estado está diseñando un proyecto de construcción de una represa para producir agua y energía eléctrica utilizando el cauce del río Guamués. Esta represa inundaría el páramo de la Cocha y lo haría desaparecer, acabando con un páramo que tiene características únicas en el mundo por su escasa altitud y por su gran diversidad biológica. Los modelos de desarrollo que se imponen hoy son modelos a corto plazo. Desafortunadamente, para ellos no tiene validez la preservación de bellezas paisajísticas como estas, que son únicas en el mundo. Este evento no se repite en ninguna parte del planeta. Son los páramos más bajos del mundo. El problema del agua y de las represas es muy complejo. Hay páramos en que se puede construir embalses sin poner en peligro el ecosistema, y hay otros en que esto no es posible. En ciudades como Bogotá, es urgente construir nuevos embalses para cubrir las necesidades de agua de su creciente población. Bogotá tiene actualmente 8 millones de habitantes, pero su tasa de crecimiento anual es muy alta debido a los miles de desplazados que llegan a vivir a ella día tras día. Bogotá se surte de varios embalses. El más grande de ellos está en el páramo de Chingaza. Este embalse ha tenido poco impacto ambiental en la vida del páramo, pues fue construido en una zona en donde existía poca vegetación. Pronto se construirá Chingaza 2, que no alcanzará a cubrir todas las necesidades de agua de la ciudad. Por eso la empresa de acueducto de Bogotá está proyectando otro embalse en el páramo de Sumapaz, que es el páramo más grande y exuberante del mundo. El embalse del Sumapaz, ubicado a pocos kilómetros de la capital, resolvería a mediano plazo los graves problemas de agua de esta ciudad. Pero las obras de ingeniería que se requieren para construirlo y el flujo de gente que atraería una obra de esta envergadura pueden acelerar la muerte de este páramo, que ya sufre problemas ambientales por el exceso de población. Es precisamente el problema de la superpoblación la principal amenaza de los páramos colombianos. Muchos hombres, tal como lo hicieron las plantas y los animales, han tenido que buscar las alturas de los páramos para sobrevivir. Esta tierra, que durante siglos fue considerada un lugar de paso que se trataba de evitar, se ha convertido en el refugio de nuevos colonizadores y de familias que buscan afanosamente cómo ganarse la vida. Las causas de este éxodo son múltiples. La falta de políticas agrarias que le garanticen tierras a los campesinos y la posibilidad de explotarlas. El violento proceso de concentración de la tierra. Solo un puñado de narcotraficantes compró en los últimos 15 años más de 4 millones de hectáreas de tierra fértil en el país. El conflicto armado, que desde hace varias décadas ha generado un gran éxodo de campesinos, convirtiendo grandes extensiones en tierras improductivas o dedicadas exclusivamente a la ganadería extensiva, que no genera mucho empleo.
Todos estos motivos han contribuido a que Colombia sea uno de los países con mayor número de campesinos desplazados en el mundo entero. Y muchos de ellos han empezado a poblar de manera sistemática algunos páramos del país. El caso más dramático de superpoblación y deterioro ecológico se vive en el páramo de Cruz Verde, a solo 15 kilómetros al oriente de Bogotá. Este páramo va en camino de convertirse en un barrio de la capital y está siendo ocupado por terratenientes, campesinos y desplazados de la ciudad. Aquí existen grandes cultivos de papa, cría de animales y una intensa actividad de construcción de vivienda. Los problemas derivados de esta situación afectan a otros municipios cercanos. Un caso típico que retrata lo que sucede en muchos otros municipios de Colombia cercanos a los páramos es el de Ubaque. Hace varios años, algunos habitantes de este pequeño municipio conformaron una agrupación verde que presionó al Consejo Municipal para que comprara los terrenos del páramo de Cruz Verde, en donde nacen las aguas del río El Palmar, que surte de agua a la población, con el fin de proteger su cuenca y garantizar este servicio público. El río Palmar, hace 30 años, por épocas de estío como la que estamos viviendo hoy, llevaba en su caudal en la cuenca baja cerca de 600 litros segundo. Hoy, este mismo río, en la misma cuenca baja, escasamente lleva 150 litros por segundo. ¿Qué pasa con esto? En el orden social, en el orden de la gente que está viviendo estas cuencas hidrográficas. El resultado es baja producción agrícola y con ello miseria, hambre y, por decirlo así, violencia en el futuro. El municipio compró los terrenos, pero hasta hoy ha sido imposible tomar posesión de ellos. Allí vive, desde hace más de 40 años, una familia que alega ser la dueña de los terrenos y se niega a abandonarlos. Ellos se amparan en una ley del Estado colombiano que garantiza la titulación de tierras baldías a quienes deforesten y tumben la vegetación, porque esta actividad demuestra que sí están trabajando la tierra. La deforestación, pues, es un prerequisito para ser reconocido oficialmente como dueño de un terreno. ¿Cómo? El poder del hombre acaba con los santuarios que tenemos en nuestro país. Este camino data de 1500 y pico, lo transitaban nuestros abuelos y ha sido destruido por el poder económico de un tipo invasor con el que no hemos podido, el Estado no ha podido. Tanto actividad de nuestro municipio, de tanta gente que quiere proteger los recursos naturales como es el agua, lo más importante en nuestra vida. ¿Para qué ha servido? Para que sigan saliendo documentos y leyes que no pueden contra el poder de una pistola. Yo, personalmente, he sido amenazado de muerte por el señor que vive en estos predios, de no volver acá porque de lo contrario me matarían. Todo por tratar de defender el recurso hídrico de nuestro municipio, que es el río Palmar. Tenemos que encontrar urgentemente la forma de garantizar la vida de los páramos, pues estas enormes fábricas de agua, con su existencia, garantizan que haya vida en las otras regiones de Colombia y son un monumento vivo de la belleza, exuberancia y riqueza de nuestro planeta. Muchas instituciones, científicos y personas los estudian, divulgan su valor y trabajan para hacer públicos los problemas que se derivan del deterioro de los páramos. Pero sus voces parecen clamar en el desierto. Los páramos podrán salvarse cuando la sociedad colombiana entienda que estas hermosas fábricas de agua deben dedicarse solo a producir agua y el Estado garantice las condiciones que permitan organizar a los actuales pobladores de estas regiones para que se conviertan en protectores del agua. De lo contrario, su muerte es inevitable. Y sin los páramos, la tierra será más pobre y habremos dado otro gran paso hacia su destrucción y la de todas las especies vivas que en ella habitan, incluida la nuestra.